Llenar un vaso de agua no debería ser tan difícil, a menos que lo hagamos sobre una superficie inestable. Los malabaristas del circo se caracterizan por hacer cosas relativamente sencillas en situaciones muy extremas. Y digo relativamente sencillas porque nosotros, practicando mucho, podemos llegar a hacer unos juegos de malabares con unas pelotas. Sin embargo, si como ellos intentamos hacerlo sobre un cilindro o 2 o 3 a la vez, la cosa se complica y nos requiere muchísima técnica. Cuanto más inestable es la base, más exigente es el ejercicio. Cualquier cosa, cualquier acción, por fácil que parezca, como por ejemplo llenarse un vaso de agua, ve multiplicada su dificultad cuando lo hacemos sobre una base que se tambalea. Y hablar en público no es ninguna excepción. Hablar, en el fondo, es tan fácil como llenarse un vaso de agua. Y sin embargo, si lo hacemos en base a un discurso poco estable, podemos llegar a sufrir mucho. Y así como en el circo lo que se valora es aquello del más difícil todavía, en el mundo de las presentaciones, lo que cuenta es que lo hagamos fácil. Por lo tanto, en tus próximas presentaciones debes tocar de pies en el suelo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos crear una presentación que sea estable? Déjame que te cuente una historia. La madrugada del 14 al 15 de abril de 1912, el Titanic, el mayor transatlántico construido hasta entonces, se hundió durante su viaje inaugural al chocar contra un iceberg. Conoces la historia, ¿verdad? El problema del Titanic no es que no hubiese visto el iceberg. El problema es que no tuvo en cuenta que aquello que veía era solo una octava parte del total. Bajo el mar, la mole de hielo se hacía más grande y más ancha, y el barco chocó justamente contra esta parte que era invisible. No hubo nada que hacer. A la hora de hablar en público, muchos ponentes, al igual que el Titanic, chocan contra el iceberg de las presentaciones y se hunden. El iceberg de las presentaciones, como todo iceberg, tiene una parte que emerge en la superficie. Una parte que se ve, que es muy visible. Una parte que normalmente los ponentes tienen en cuenta y trabajan bien, que es el diseño y la propia ejecución de la presentación. Sin embargo, como ya sabemos, esa parte solo corresponde a un octavo del total del iceberg. Bajo el agua, escondido, hay una gran masa de hielo que corresponde a 2 etapas fundamentales de la preparación de una presentación: la planificación y la estructura. Si no tenemos en cuenta estas 2 etapas, nos puede pasar igual que el Titanic y podemos chocar contra el iceberg y hundirnos. Fallar en una presentación no solo significa tener miedo o no tener miedo a hablar en público. Si no tenemos en cuenta el iceberg de las presentaciones, podemos chocar y hundirnos igualmente. Hacer una presentación estable significa, pues, tener muy en cuenta todas estas etapas. Preparar una buena planificación, crear una buena estructura, acompañarla de un buen diseño, y todo eso nos permitirá que la última etapa, la de la propia ejecución de la presentación, nos sea mucho más fácil y además efectiva. Esta es la estructura que va a seguir nuestro curso. Y esta es la estructura que debes seguir tú si no quieres acabar hundiéndote como el Titanic. Da un salto cualitativo como presentador. Pisa firme y empieza a preparar bien tus próximas presentaciones.